Buenas noches con todas y con todos. Antes de dar inicio al evento que nos convoca el día de hoy, a nombre del directorio de la Red VAL, queremos rendir homenaje a la memoria del arquitecto Augusto Álvarez, quien fue integrante fundador de la Red VAL, miembro del directorio y director de la red también, y que siempre formará parte de la Red VAL. También enviamos nuestro abrazo solidario a María Asunción Fernández, ya que hoy conmemoramos un año de su fallecimiento. Bueno, con esto, darles la bienvenida al segundo de los diálogos, Habitar América Latina, contarles que este ciclo de diálogos se enmarca dentro de una agenda que preparó la Red VAL para el 27º Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA. En esta agenda, que se tomará los meses de abril, mayo y junio, y julio también, durante la celebración del Congreso, tenemos algunos eventos. El día de hoy estamos en el segundo diálogo, Habitar América Latina, en donde se abordará el eje temático de la memoria del territorio. Y el día viernes, a las 17 horas, tendremos el último de los diálogos del mes de abril. Durante las fechas 24, 26 y 28 de mayo tendremos los 3 próximos diálogos. Y en junio, durante las fechas 21, 23 y 25, tendremos los últimos 3 diálogos. Estos diálogos están formados en función a una curaduría desarrollada en colaboración con el programa de posgrado en la arquitectura, el ProArc de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Río de Janeiro, bajo la dirección de la arquitecta Ana Paula Polizo. Y como les decía, están basados en 9 ejes temáticos y conformados por 3 proyectos que han sido premiados y seleccionados en los premios 1, 2 y 3 en la primera, segunda y tercera edición del premio ONU. También tenemos aquí la presencia del moderador. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Paulo Dam, que viene representando a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y quien moderará el diálogo. También a continuación, en el mes de julio, el 1 de julio, tendremos la inauguración de la exposición Arquitectura Contemporánea en América Latina. Esta exposición reúne los 60 proyectos que han sido seleccionados en las 3 primeras ediciones del premio Oscar Niemeyer para la arquitectura latinoamericana. También tendremos el 21 del mes de julio la presentación del libro de la 3ª edición del premio ONU, que convoca a todo lo que ha sido la 3ª edición del premio. Y en los días 19, 20 y 21 del mes de julio también tendremos las conferencias magistrales con aquellos que han sido los ganadores del premio en la primera, segunda y tercera edición. Este último evento será en el marco del Congreso de la UIA, entonces todos aquellos quienes estén inscritos en el Congreso podrán acceder a las conferencias magistrales. También comentarles que luego este diálogo que estaremos celebrando el día de hoy estará también en la plataforma del Congreso de la UIA para que todos aquellos quienes formen parte del Congreso puedan verlo. Con eso doy paso al arquitecto Pablo para iniciar este diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Quiero empezar agradeciendo en realidad la invitación a los organizadores, en especial a ti, a Andel Guayasamín y a Ana Paula Polizzo. Como nos adelantó Florencia, el día de hoy tenemos la presentación de 3 proyectos a través de la voz de 3 de sus arquitectos, bajo el eje, dentro del marco de Habitar América Latina y con el título específico de Memoria del Territorio. Me parece que no puede haber sido más oportuna y más contemporánea la convocatoria, a pesar de lo sintética y evidente que puede parecer en primera instancia el título, pero me parece que tiene muchísima pertinencia por esa distinción ya lejana
en que todo lo que estaba en estas nociones de alrededor de la arquitectura o alrededor de los proyectos o las nociones de contexto y una noción de territorio que no hace más que confirmarnos que las cosas que hacemos se incluyen y se disuelven en él permanentemente. Y nada, y confirmarnos que cada pedazo de arquitectura no solo enlaza memoria, sino construye memoria del territorio. Hoy día estos tres proyectos voy a explicar, cada uno va a tener 15 minutos, luego podremos tener una réplica de 5 minutos para cada uno, y voy a pasar a presentar a los arquitectos que nos van a acompañar hoy día. En primer lugar estará con nosotros Patricia Llosa, presentando el Museo del Sitio de Pachacamac. Patricia Llosa es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma del Perú y magíster por la Universidad de Barcelona. Y forma en 2005 el estudio Llosa y Cortegana en Lima con su socio Rodolfo Cortegana. Tienen una práctica académico-proyectual que han llevado desde siempre acompañando la docencia, la reflexión y el proyecto, y han sido reconocidos en bienales regionales y nacionales, y del mismo modo este proyecto, que fue ganado además por concurso y con una historia que en sí misma es memoria del cuerpo del territorio durante 10 años, fue finalista de los premios ENCHAP. En segundo lugar estará con nosotros Gustavo Utravo. Gustavo Utravo es arquitecto y estará mostrando el proyecto Pueblo Infantil, que desarrolló junto con Pedro Duchenes y Marcelo Rosenbaum, arquitectos. Gustavo es un arquitecto que trabaja desde Sao Paulo, y creo que su obra cada vez la podemos ver más justamente para establecer esos diálogos con los territorios, sus culturas, sus objetos y sus materialidades. Ha sido finalista del Wilbert Prize del 2019, así como el Riva Prize del 2018, y también finalista del ENCHAP. Ha sido su obra publicada en múltiples espacios, y bueno, claramente la más reciente, la publicación monográfica de la revista El Croquis. En tercer lugar estará con nosotros Mauricio Rocha, que nos estará compartiendo los juzgados oral y penal de Pátzcuaro, que desarrolla en su estudio Taller de Arquitectura Mauricio Rocha más Gabriela Carrillo, un proyecto del 2015, y que creo que ha sido para más de un arquitecto una referencia de lo que puede ser lidiar con el poder y hacer democracia del territorio. Él ha sido premio bienal de la Bienal Mexicana del 2014 por el Mercado de San Pablo Ostepec, y en el 2002 por el Centro de Atención Compensatoria a Invidentes y Débiles Visuales del Distrito Federal de la Delegación de Iztapalapa, así también como ha sido premiado por la Bienal Panamericana Iberoamericana en 2 ocasiones, entre otros reconocimientos que creo que todos recordamos y agradecemos. Y también quería solo mencionar ese último proyecto, al menos del que yo tengo recuerdo, este pabellón 1800, donde él envuelve esta escultura de Alexander von Humboldt con un techo de pencas de ágave azul, con esta materia prima del tequila y estas vueltas del tejido del programa que nos convoca sobre memoria del territorio y sus objetos. Nada, sin más, le pido por favor a Patricia Llosa que nos comparta su presentación. Bueno, también quiero agradecer mucho a la invitación a Florencia, a Andel, a Paulo por moderar, y bueno, a los arquitectos con los que estoy muy honrada de compartir esta presentación, a Mauricio y a Gustavo. Voy a intentar rápidamente
contarles un poco el proyecto del Buceo de Sitio de Pachacamac en estos 10 minutos que tenemos. Intentaré hacerlo rápido. Bueno, un poco como lo menciona el título, un poco de, lo que de la conversación que nos convoca sobre el tema del territorio, es importante un poco contextualizar el proyecto, y como me imagino conocen bien, el Perú, al sur del Ecuador donde estamos, es un territorio marcado por la cordillera de los Andes, que lo divide claramente en tres franjas, en la Amazonía, la Sierra Andina y la costa. Ay, no sé por qué no pasa. Perdón, estoy con problemas técnicos. Ahí. Está bien. Ya. En donde, a pesar de esta latitud tropical en la que nos encontramos, tenemos un clima muy particular, precisamente por la confluencia de nuestro territorio, la morfología de este y la influencia fría de la corriente fría del Humboldt, que genera a lo largo de toda nuestra costa uno de los desiertos con menos precipitaciones del mundo. Y es precisamente en esta franja costera donde nosotros hemos desarrollado la mayoría de nuestros proyectos y donde se encuentra el Museo de Sitio que vamos a mostrar hoy. La costa peruana es así también un manifiesto de una cultura ancestral que supo habitar este desierto y se fue adaptando a lo largo de miles de años. Y la ciudad de Lima es parte justamente de esa historia milenaria en donde convivimos hasta el día de hoy de manera muy cotidiana con una serie de estructuras arquitectónicas del Perú antiguo como manifiesto de esta memoria. Tenemos en Lima más de 360 sitios arqueológicos dentro del área urbana. Este, por ejemplo, es el de Maranga, que está muy cerca de la universidad donde trabajábamos con Paulo y compartimos facultad. Y donde el crecimiento de la ciudad ha terminado cercándolos, atrapándolos, de alguna manera definiéndolos como estos espacios de silencio, como vacíos urbanos, que en realidad son arquitecturas de tierra con las que convivimos de manera permanente y cotidiana, rodeadas del caos y de la aglomeración de nuestra ciudad, como todas las ciudades de Latinoamérica, ¿no? En uno de ellos, que es el de mayor tamaño y el más importante de todos, el más importante incluso, creo yo, de toda la costa, fue donde teníamos que ubicar el proyecto, que es el Santuario Arqueológico de Pachacamac, ubicado a 20 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Lima, al pie del Océano Pacífico, como vemos en esta imagen. El Santuario Pachacamac es entonces un lugar sagrado, un lugar sacralizado, en el que a lo largo de más de 1500 años fueron apareciendo una serie de edificaciones de diversas culturas que aprendieron a convivir, que aprendieron a ser tolerantes unos con otros en el mismo lugar, donde culturas como la cultura Lima, la Ichma, Wari, la cultura Inca, son hoy todavía manifiesto de tolerancia y manifiesto de una continuidad histórica, arquitectónica en nuestro territorio. Es un lugar donde la arquitectura prehispánica, como vemos, es muy conmovedora, nos conmueve, nos confronta un silencio, nos confronta una escala muy, muy sutil, en donde los extensos trazos se van organizando y van ocupando el territorio, que fueron ocupándolo a través del tiempo y que hasta el día de hoy son manifiesto de ello. Los arquitectos prehispánicos entendían así que la arquitectura era este espacio de mediación entre el hombre y el culto a sus dioses, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y lo inexplicable de alguna manera. Y fueron operando el territorio desde estrategias puntuales de adaptación al territorio, desde muros, plataformas, rampas, plazas, estos elementos que son recurrentes en la arquitectura prehispánica de nuestro país y que articulan los edificios que todavía hoy encontramos. Grandes calles como esta, de gran escala, donde las masas de peregrinos del gran camino Inca al Capañán iban recorriendo su territorio hasta llegar a este santuario desde todo el Tahuantinsuyo, por ser un gran oráculo al que todos tenían que llegar. Entonces, el Santuario Pachacamac es manifiesto, como vemos ahora, de estas estructuras, de estos muros que siguen acompañándonos y que por su materialidad y escala, ¿no? Vamos viendo que son estructuras que casi se funden, se van borrando sus límites, que van difuminando la mirada. Me gustó esto que decía Paulo al inicio, que dice que las arquitecturas y el territorio se incluyen, al mismo tiempo se disuelven, ¿no? Yo creo que Pachacamac es una clara verificación de esto, ¿no? Y está justamente este punto de equilibrio entre arquitectura y paisaje, entre arquitectura y territorio, este encuentro sutil
es justamente también lo que al mismo tiempo se valora mucho, pero que dificulta también mucho su mirada, su reconocimiento, la definición entre la mirada de un ciudadano más contemporáneo. Y fue una de las razones por las cuales se evidenció la necesidad de un museo de sitio, un museo que interpretase, que articulase este santuario, pero al mismo tiempo que nos generaba a Roy y a mí, al confrontarnos con la posibilidad de diseñar acá la gran pregunta de cómo intervenir en un lugar así. Somos unos convencidos de que la arquitectura es contenedora de conocimiento en sí misma, que los edificios que valoramos, en los edificios que valoramos hay latentes otros edificios posibles, y para nosotros ha sido fundamental a lo largo de los años tratar de entender esto a partir de diferentes maneras de leer edificios, de entenderlos, de decodificarlos, ¿no? Y en este caso estamos mostrando algunas de las decodificaciones que hemos ido haciendo para entender, para ir inoculando en nosotros el trazo disonante que tiene la arquitectura prehispánica, como estos recintos que se liberan de su ortogonalidad para irse adaptando a la topografía donde se encuentran, y que son a su vez generados a partir del muro y de su espesor en la repetición de estos recintos que se van configurando unos a otros. Y sentimos que redibujar es una manera de apropiarnos de ese trazo, ¿no? Redibujar el santuario, redibujar sus estructuras, es una manera de irnos apropiando de estas huellas arquitectónicas, irlas abstrayendo, intentando leerlas, entender el vacío, entender las relaciones entre el vacío y el lleno, entre lo construido y lo que queda afuera, ¿no? Y el Museo de Sitios se encuentra ahí, se encuentra en este lugar en el que tenemos que empezar a dialogar. Estamos cerca de la Panamericana Antigua, que cruzaba el país de sur a norte, y el museo se encuentra en el ingreso, justamente muy cerca de la primera huaca, que es la huaca inca de la Quiahuasi, en un área delimitada por la dirección del museo del Ministerio de Cultura, donde habían ya aparecido a lo largo de los años, desde los años 60, una serie de edificaciones en mal estado, muchas veces muy precarias, que intentaron dar servicios a este lugar, y por lo tanto ya había esta área que se ve delimitada ahí ya impactada, y teníamos que ceñirnos a esa especie de lote virtual que podemos ver ahí. Entonces el museo nace de esta relación, de la relación con el lugar, intentando orientarse hacia las estructuras más cercanas que existían, y también hacia las más lejanas. En este caso la Quiahuasi es la más cercana, y la orientación más directa se genera a partir de su ubicación y su orientación hacia esta. Desde el entendimiento de la topografía del lugar se van definiendo recorridos, se van definiendo visuales para articular el edificio y relacionarlo así con estas preexistencias. Estamos viendo ahorita unas abstracciones o decodificaciones de síntesis para intentar entender cómo este vacío tenía que ahora adquirir movimiento, tenía que desplazarse. El proyecto se va direccionando para entender la articulación para poder ir articulando lo que íbamos a ver después, que es el santuario mismo, las edificaciones prehispánicas, las que tienen el valor, y se va proyectando desde este vacío, desde el vacío de sus recorridos, ¿no? Recogiendo este acto primigenio de Pachacama, que es el acto del peregrinaje, en memoria de estos pobladores que comentaba hace un rato, del antiguo Perú, que recorrían el territorio del Tahuantinsuyo entero en busca de llegar a este santuario como oráculo. Entonces el edificio se piensa ahora no solamente en relación a esa memoria del peregrino del antiguo Perú, sino en relación a la idea de un nuevo peregrino, el peregrino contemporáneo, del visitante. Y se intenta enmarcar también al mismo tiempo estos templos prehispánicos que nos van a ir rodeando desde el desierto, y que a veces son muy difíciles de percibir, y que el museo intentará, desde el momento que empieza a plantearse, hacer evidente, hacerlos museables, conectar al visitante con este paisaje sagrado, con estas arquitecturas, estructurándolo de alguna manera y mediando la arquitectura, intentando ser ese espacio mediador con el paisaje y con el territorio. Entonces se van interviniendo también los edificios, lo que estamos viendo ahora son justamente lo que va quedando de ese vacío, el vacío que va dando lugar a la aparición de los edificios, y los edificios empiezan también a definirse desde su posibilidad de enmarcar el territorio, de enmarcar el Templo del Sol, en este caso que vemos al fondo, esta idea de que el museo no está dentro solamente del edificio, sino justamente el museo empieza a ser posible el museo exterior, el museo que está afuera.
y vamos también generando esta situación de relación entre el caminante que todavía ingresa al museo, pero que se confronta al desierto, al territorio, a los edificios prehispánicos. Y el proyecto nace entonces de esta relación con el territorio, de su propio trazo, de lo topográfico, intentando entender los niveles, desaparecer en lo posible y aparecer donde parecía pertinente, desde la idea de lo telúrico, porque Pachacamac también es el dios de los temblores, es oráculo, es dios de los temblores, entendía justamente el movimiento de las capas topográficas. Y creo que el museo intenta, permanentemente el proyecto intenta entender estas lógicas, entonces se va acomodando a las cotas, se emplaza desde plataformas que lo van conteniendo, y en ese proceso se van insertando los diferentes programas en los niveles más apropiados, colocando así en la parte superior toda la sala de exposiciones permanente, una sala de exposiciones temporal, siempre articuladas a través de recorridos y rampas que van articulando en la totalidad del proyecto, y toda una plataforma baja para el resto de servicios con unas zonas externas, como estas plazas que permiten ir conectando no solamente al museo en su interior, sino como espacio de inicio del nuevo peregrinaje al exterior. Entonces, como vemos acá, toda la zona inferior se reserva para los servicios, cafetería, de laboratorios, espacios de conservación, todos los servicios que hacen posible el museo, y al mismo tiempo depósitos que van articulándose con una plaza y una pequeña tienda al final en la cota más baja del proyecto. Y vemos cómo aparece un edificio que está fragmentado, pero al mismo tiempo está totalmente articulado a través de la tensión que los vacíos, los recorridos y las rampas van generando, así como los espacios contenidos de la tierra existente en el centro. El edificio se inserta desde esta actitud débil, ¿no? Una actitud, en los términos de la arquitectura, del pensamiento débil de Bátimo, digamos, una actitud humilde, un sentido de entender que un edificio no solo afecta al lugar, sino debe dejarse afectar por este lugar y las variables delicadas de todo este encargo. Se aprovechan esos desniveles que comentaba al inicio para que el edificio se sumerja, se meta a una cota inferior y aparezca de alguna manera semienterrado a la primera mirada del visitante, ¿no? Se manipula también esta escala y se niega toda posibilidad de inserción de una nueva tipología, ¿no? Queríamos evitar justamente competir con las estructuras preexistentes, queríamos intentar neutralizar cualquier tipología que pudiera interferir con el lugar, y tratamos de introducir básicamente lo que llamamos tipología de la sombra, que es el producto de la perforación, el producto de alterar el volumen mismo y generar los vacíos a partir de ello, y no desde una composición externa, digamos, tipológica de ningún orden, ¿no? Nos interesaba también generar estos diálogos con las arquitecturas del antiguo Perú, que mostraba al inicio estas fotos de estas grandes calles, por un lado desde este trazo disonante que se va adaptando al territorio, por otro lado generando estas grandes calles a gran escala que permitirán ahora la visita del peregrino contemporáneo, pero al mismo tiempo el traslado de grandes piezas con rampas que permitan ir moviendo también los hallazgos, porque este museo y este santuario es un santuario vivo, es un santuario que sigue siendo excavado permanentemente y que sigue además recibiendo peregrinos de todo el territorio peruano con también intenciones, digamos, de conexión con el oráculo aún. Es un santuario vivo en ese sentido también, ¿no? Lo que tratamos también es de generar la inserción de una nueva materialidad, de una materialidad que nos permita también contrastar con la materialidad de tierra y dialogar con ella, en el sentido de que nos permite leer todavía su manera de haber sido construida y el trazo artesanal, la huella artesanal de su proceso, pero al mismo tiempo desaparece el espesor en contraste con el espesor de los grandes muros de 2 o 3 metros que encontramos de tierra en el santuario. Y todas estas calles van permanentemente enmarcando la mirada hacia el santuario, hacia el territorio.
Y nosotros hemos ido haciendo permanentemente algunas decodificaciones para tratar de entender el nuevo proyecto una vez que ya lo hemos realizado. Y acá aparecen unas que nos hablaban de la celosía, una celosía que en este mismo intento de negar cualquier tipología, cuando necesitamos introducir luz o cuidarnos del ingreso del sol, hemos optado más por la desaparición o la porosidad del muro en lugar de las aperturas como más claras, ¿no? Entonces la celosía se hizo en este caso con unas piezas prefabricadas de concreto que mostramos acá y se fue ensamblando en obra para ir justamente entendiendo esta tipología de la sombra de la cual hablaba. Y así, ya estoy acabando. La celosía, bueno, separa esta rampa, voy a ir pasando algunas imágenes de manera más rápida. Se va también trabajando muros de piedra con picapereros de la zona, con muros que existían ya en esa zona de ese mismo tratamiento. Y las rampas son un elemento que se van introduciendo no solamente en el interior, sino en el exterior del volumen. Y para evitar justamente nuevamente estas tipologías, se trabaja desde la tipología del patio también, introduciendo desde la parte superior del volumen diferentes perforaciones que van solucionando los diferentes programas en la parte inferior, en la cota más baja, permitiéndonos mantener un muro totalmente silencioso al exterior en relación al territorio. ¿No? Acá vemos esta serie de huellas de los patios a diferentes escalas relacionadas con el resto de muros que van articulando el edificio. ¿Cuánto me queda, Pablo? Porque acá vemos algunas imágenes del Museo Decodificado. ¿Ya me pasé? Ya te has pasado un poco, sí. Bueno, rápidamente les muestro simplemente cómo es por dentro, que son también, se trabajó el interior, toda la museografía del edificio rápidamente, desde el ensanchamiento de muros para generar vitrinas y replicando estas mismas lógicas desde el exterior al introducir todos los elementos museográficos que permiten albergar las ofrendas que ahí se fueron depositando a lo largo de los años, como el ídolo de Pachacamac y la puerta que lo resguardaba, y todas las ofrendas y textiles a lo largo de todas las culturas que encontramos en el museo, ¿no? Y rápidamente muestro algunas imágenes de esta escala cuando ya aparece en su totalidad en la cota más baja de la plaza que va relacionándose con el desierto, y cómo intenta no apoyarse y no tocar y flotar sobre el territorio, mostrando nuevamente esta actitud débil, esta actitud respetuosa en el lugar que habita. Esto es todo. Gracias y disculpe que me he pasado un poquito de tiempo. No, muchísimas gracias, Pati. Es la verdad muy bonito haber visto cómo desde esa foto de la ciudad de Lima, donde la arquitectura fragmentaba justamente la memoria del territorio, a este proyecto que intenta una construcción de relación, ¿no? Y de articulación. Sí, por Gracias. favor, Gustavo, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo, por la generosa introducción. Y para mí es un placer estar aquí con dos arquitectos que yo admiro mucho, que es Mauricio y Patti. Entonces, es un placer. Bueno, voy a empezar hablando sobre las moradas, pero para mí que es muy importante y cuando estamos pensando en el territorio, yo creo que se hace muy pertinente traer acá para la discusión es lo entendimiento que tenemos de la naturaleza y la relación que tenemos entre la naturaleza y la cultura. Y cuando miramos estas fotos acá que llamamos de brasilianas, que son las imágenes, no fotos, pero las imágenes que son hechas para intentar contar al europeo lo que se pasaba acá. A mí me encanta, no solamente por la exuberancia de la naturaleza, esta imagen, pero también cómo se puede ver que el conocedor del territorio está mostrando a aquel que viene cómo se puede caminar allá.
Y para mí lo que es interesante esto es que se transforma en una actitud de proyecto, donde parto siempre que no conozco propiamente dicho el territorio y que necesito de ayuda de los que allá viven para conocer ese territorio un poquito más. Y también que como dice el filósofo Bruno Latour, no existe nada más inconsistente do que la noción de naturaleza. O sea, cada uno tiene entendimiento de qué es naturaleza. Y lo que tenemos mucho más seguro es lo que entendemos como cultura. Entonces, la relación entre naturaleza y cultura es una cosa que hace mucho está como dos elementos que están el tiempo todo como en combate. Y que lo que yo intento hacer es lanzar una mirada que tenta crear un diálogo más interligado con esto. Pues bien, y otro tema que a mí me interesa mucho cuando pensamos en naturaleza es la relación que hoy en Antropoceno no existe ningún sitio en la Tierra que no ha sido cambiado por la acción humana. Y bueno, yo entendí esto hace un tiempo antes de la pandemia, y cuando me fui en el medio de la Amazonía, me quedé en un sitio sí que estaba muy exuberante, que estamos haciendo otro proyecto allá, pero cuando adentré en la Amazonía, después de muchas horas viajando, me llegué en este sitio y me quedé así, bueno, es maravilloso la naturaleza y todo eso, pero empecé a mirar con un poco más de cuidado y me cerqué de algunos objetos que estaban allá hace mucho, y un sitio que yo pensaba que estaba virgen. Entonces, estoy mostrando estas imágenes no para decir que, bueno, que estamos destruyendo el planeta, pero para decir que al final todo es naturaleza y que la relación entre estos elementos que pensamos que es cultura, que está totalmente desasociada de la naturaleza, es naturaleza también en algún momento, porque estamos todo el tiempo como arquitectos cambiando la materia o cambiando la naturaleza y, por qué no, intentando hacer otras naturalezas. Pues bien, el proyecto de las moradas de Canadá se queda en el centro del Brasil y bueno, cuando se llega allá también es un viaje como de São Paulo allá 12 horas, y cuando se llega allá es una fundación, la Fundación Bradesco, que es una fundación que tiene 40 escuelas por todo el país y 2 son dormitorios. Y son dormitorios porque allá las condiciones son muy difíciles y no tienen escuelas. Y las escuelas que tienen son muy lejas para los padres trasladar todos los días los niños hasta la escuela. Entonces, la única posibilidad de un nuevo futuro para estos hijos, estos niños, son estudiar en la Fundación Bradesco, que está allá en ese sitio. Porque algunos padres llevan como 2 horas de su casa hasta la escuela. Y entendiendo, las familias son familias de agricultores y quien trabaja en el campo es sabido que es una vida muy intensa, y por tanto no se tiene el tiempo de trasladar así para coger a su hijo hasta la escuela. Pues bien, cuando se llega en la fundación es una cosa así como increíble, porque estás en el centro de Brasil después de 12 horas de viaje y llega en un sitio que tiene 850 crianzas que están corriendo por todos los lados. Parece una cosa así que es un sueño, y uno se queda pensando cómo es posible que tenga un sitio como esto. Y cuando se empieza
a mirar alrededor la naturaleza, todo así es una cosa muy, muy bonita. Y bueno, y lo que pasa es que para hacer un proyecto como esto, para nosotros era fundamental entender el sitio, entender las preexistencias, entender la cultura, para allá de lo que se tenía como conocido. Y, y para hacer las moradas para estos niños, era importante entender las moradas de los padres y de los abuelos. Y entonces empezamos a visitar una serie de distintos sitios, y esto es una comunidad indígena que está muy cercana de la escuela. Y cuando se va allá, bueno, para mí me encantan las construcciones y la manera que lo hacen, que lo tienen allá. Pero lo que me llama para mí la atención en esta imagen es la parabólica, no sé si así se le llama, pero la parabólica que está en el centro, que dice a uno que entiende un poquito, que entiende la situación que está allá, dice uno que la única forma de información que llega en un sitio como esto es por la televisión, y cuando uno mira un canal específico que se puede mirar allá, entiende que la visión del progreso no es esta imagen. Es una imagen que está muy conectada con una casa de bloque de concreto, con el funcionado y todo. Pues bien, lo que pasa es que estos que viven allá están el tiempo todo intentando se distanciar de lo que es su cultura y de los materiales que cada uno tiene allá para construir. Y bueno, se va a mirar otras casas, se entiende que se hace con estructura de madera, con las paredes de adobe, y que es una casa cuando se adentra, es una cosa así increíble, la diferencia que tiene de temperatura interna y externa. Y si uno abandona esto, empieza a hacer la casa con bloque de concreto, tiene que comprar el bloque, y después que la casa está hecha, tiene que pagar aire acondicionado, y bueno, el costo de vida se queda mucho más alto. Entonces, partimos del presupuesto de intentar entender las técnicas que ya tenía allá, y intentar traer un poco de tecnología para que no que pensábamos que era interesante. Bueno, hicimos una serie de juegos con los niños para intentar entender un poquito más lo que ellos querían, pero también para generar la noción de pertenencia de ellos con nuestra nueva obra. Y algunos dibujos que salieron como muy bonitos como esto, y que nos decían que cada uno quería compartir la habitación ahora con más 5 amigos, y no como hicimos antes con 40. Estas son las habitaciones que existían, donde los niños habitamos. Bueno, por esta foto se da para entender un poco la energía que se tiene en las calles, y bueno, cuando nos acercamos a lo que existía antes, entendemos, bueno, la importancia de la baranda como un espacio que no tiene una función a priori, y que puede cambiar de función todo el tiempo, pero no solamente en las moradas, pero también como en la casa de los padres, donde en las barandas se puede cuidar del niño y hacer otras cosas. Y por tanto, la baranda para nosotros es un espacio que intermedia las relaciones entre lo interno y externo, pero también que genera un espacio que no tiene ni una función propiamente dicha, y así es un espacio libre que puede incentivar la imaginación de las crianças para ocupar ese espacio de una forma. Y por tanto, entender la baranda
también era entender la sombra, no con solamente una cuestión espacial, pero como un elemento fundamental para ocupar un territorio en los trópicos. Y a mí me encanta este vídeo que es de Francis Alice, de Ciudad de México, que bueno, va mirando cómo la sombra va cambiando y las personas van todas se quedan juntas en la sombra. Entonces, el dibujo de la sombra es una cosa fundamental para ocupación de un territorio como este, tropical. Y bueno, el dibujo de la sombra tenía que ser una cosa que se quedase muy sencilla con la paisaje y casi no se puede mirar las moradas. Bueno, y por tanto, las moradas en realidad son dos moradas, una masculina y una femenina, que se quedan en dos posiciones estratégicas en la hacienda, que es una hacienda muy, muy grande, donde los niños estudian, viven y tienen otras aulas para allá de las normales que se tienen en la ciudad. Y como el plano, no sé si puedo, no puedo. Bueno, en la parte central está la escuela propiamente dicha y después las habitaciones de los profesores y así. Bueno, entonces las dos moradas que están mirando el río y no como dando las espaldas para el río y fluctúan y hace como una generosa sombra en el sitio, porque allá ellos siempre dicen, acá tenemos dos estaciones, el verano y el invierno, entonces hace calor todo el tiempo. Bueno, y para el proyecto pensamos dos estrategias, porque para construir lejos siempre se hace muy importante la idea de la precisión y también estábamos intentando consumir el mínimo, porque también no teníamos mucha plata. Entonces la estructura, esto era una estructura en madera laminada colada que fue toda prefabricada y montada en 8 meses y tiene una dimensión, parte de un módulo, que era un módulo de 5,90 por 5,90 metros. Y 5,90 es por una relación programática también, pero es una relación con el tamaño que tenemos acá en las carreteras y que se puede llevar en un camión. La trasera del camión tiene 12 metros, así, entonces podemos poner 2 pesas y incrementar lo tránsito de una forma eficiente. Bueno, y como planta es una cosa así muy simple, un conjunto son conjuntos de 5 habitaciones, cada 3 conjuntos están mirando un patio y este patio tiene una función también climática y también social. Entonces, para nosotros el espacio común era el espacio más importante. Entonces las habitaciones son muy precisas en las dimensiones, porque para nosotros el importante era la área común. Y bueno, los patios, entonces, como ese espacio de encuentro, y lo que hicimos con los patios también es posibilitar miradas cruzadas a partir de una geometría muy simple, de una planta muy simple, pero que tiene una complejidad espacial por la geometría de la planta y también del corte, seguramente. Las habitaciones. Y
bueno, el dibujo de la estructura es hicimos todo de una forma muy clara. Entonces, donde era necesario tener una viga mayor, lo pusimos, y donde era necesario tener una viga menor, lo hicimos. Entonces, el dibujo de toda la estructura está buscando una eficiencia, y esa eficiencia se transmite en el espacio. El pavimento superior tenemos salas de TV y una gran sala de estudio y espacios libres, porque normalmente lo principal para nosotros era generar este espacio de sombra y propiciar una vivencia común para ellos. Las barandas que tocan los pilares y así posibilitan que toda la estructura se quede más trabada. Espacio de estudio, lugares para brincar, relajar. Wow. Bueno, como corte es una cosa así muy simple, una coberta, una angulación simple y ya. Un punto que es interesante, cuando estaba haciendo el proyecto, lo tenía seguro que erraría mucho. Nunca había hecho una estructura de ese porte, que tenía 23.000 metros cuadrados en madera y albañilerías de adobe o de solo cemento que hicimos en el final. Entonces, hicimos un prototipo muy cerca de São Paulo, para testar las cosas, testar los detalles, porque quería que los detalles fuesen los más directos posibles y los más simples. Nuevamente, porque construir lejos es una cosa, como no está allá todo el tiempo, es una cosa más difícil. Y bueno, así se quedó los detalles de forma muy, muy directa, pero para nosotros parecía importante para que cuando los padres visitasen los niños, entendiesen cómo se construye, porque ellos están construyendo sus casas durante los finales de semana. Entonces, nos parecía interesante ser lo más directo y didáctico posible, porque quizá ellos podrían aprender algo acá y intentar hacer en sus casas. Y bueno, pensar Necesitamos ir ajustando, Gustavo. Perdón, bueno, estoy casi acabando ya. Bueno, perdón. Bueno, y por final, lo que era muy importante es pensar el proyecto y pensar la obra. Entonces, construimos las fundaciones, la estructura de madera, y cubrimos, y así todos empezaron a trabajar en la sombra. Para los ladrillos, hicimos todos en el sitio con la tierra que teníamos allá. Entonces, la color es la relación del sitio. Y bueno, para los dibujos de las paredes, dibujamos y nomeamos todos los ladrillos, y así sabíamos cuántos ladrillos teníamos y podíamos hacer una pequeña fabriqueta y hacer los ladrillos allá. Y así cuando asemblamos se quedó así, y la transparencia y el aire que pasa continuo por toda la obra. Perdón, se pasé del tiempo, ya. No, y español. pero todos contentos con este trabajo en realidad fantástico, y no sé por qué me he hecho pensar a esa duda de si estamos hablando de, como decía Rancière, del maestro ignorante o del estudiante ignorante, ¿no? Para poder hacer algo bien, ¿no? Nada, Mauricio, bienvenido. Quiero agradecer muchísimo la presentación, la invitación. Qué bueno que se estén desarrollando estas posibilidades de unirnos como continente, América Latina, para seguir hablando de lo que hacemos. Una profunda admiración al trabajo
de mis colegas. Siempre me ha gustado mucho, y estas dos obras en lo particular también me gustan mucho por su concepto claro y su limpieza. Bueno, nos toca a nosotros hablar, en este momento hablo yo, pero decir que este proyecto lo hice junto con Gabriela Carrillo, con quien he compartido 6 años sociedad, ahora ya no, pero seguimos haciendo algunos proyectos juntos. Pero bueno, este proyecto que es súper importante para nosotros, porque digamos que en algún momento nos pidieron en Michoacán hacer unos proyectos sobre juzgados orales. En México no había juzgados orales. Era un tema completamente, bueno, fatal. Todo se resolvía con escritos, la gente estaba en la cárcel. Antes de saber si eres culpable o no, te metían a la cárcel y luego se descubre si sí o si no. Entonces, esta gran oportunidad de abrir los juzgados orales fue un tema que nos invitaron a repensar en conjunto. Hicimos varios en Michoacán. Michoacán es una zona donde el narcotráfico es muy fuerte, es decir, es una zona donde la delincuencia y pues todos los temas delicados que se conocen pues son fuertes. Entonces, era una gran oportunidad como arquitectos de sumarlos en reflexión a de qué manera poder cambiar un poco y darle vuelta a no solo a lo que es una prisión, porque en este caso no nos invitaron a hacer una cárcel, sino a este lugar donde pues llegan los inculpados, donde llegan los jueces, donde llegan las familias de los inculpados, de las víctimas, y todo eso pues genera un estrés, temas muy delicados. Y dentro de todo esto pues escogieron un lugar que se llama Pátzcuaro. Es un pueblo mágico en México, un pueblo que tiene una tradición y unas proporciones fantásticas, donde la piedra, el barro son importantes. A nosotros siempre nos ha interesado mucho tratar de recodificar la arquitectura, entendiendo un poco la materia, la lógica de los materiales que hay en la región, cómo se han usado de manera tradicional, y desde ahí repensar, repito, un programa que nos parecía importante. Por eso en esta primera imagen tenemos este gran muro que define una zona que hay que vigilar. Hay muchos juzgados orales que están pegados a las prisiones. En este caso decidieron hacerlo en un lugar lejano, o sea que la víctima, el victimario que está en la cárcel, como les digo, lamentablemente lo meten primero a la cárcel, pues lo llevan en una camioneta allá para que lo puedan juzgar. Pero bueno, en este caso, ya que lo llevan al lugar, tenemos que generar un espacio y un lugar que tenga dignidad, donde se redefinan los valores humanos que tengamos todos. En ese sentido estricto, pues hicimos una gran muralla. Me recuerda un poco la ciudad prohibida china, en el sentido de esa gran muralla que permite que entre el viento, que entre la luz, que se contenga, pero al mismo tiempo lograr estos dos elementos rectangulares casi cuadrados, que son dos salas orales, y luego todo un sistema muy complejo donde la entrada del juez es por un lado, del inculpado por el otro, y de la gente que trabaja ahí, las oficinas que están allá adentro también estén. ¿Cómo lograr que todos disfruten y vivan de un paisaje, de un jardín, de un clima muy sano, como el que tenemos en la ciudad, en el país, y mucho en Michoacán? Y desde allá, entonces, ¿cómo ir logrando pues esto, resolver un programa, pero entendiendo en el clima y la tradición cultural del sitio? En ese sentido estricto, pues es que decidimos usar la piedra del lugar. Como saben, y muchas probablemente en América Latina sigue sucediendo, ya en Estados Unidos, Europa no, manejar la piedra, muros de piedra, muros de barro, se complica. Para nosotros no, para nosotros sigue siendo una gran oportunidad porque la mano de obra es posible, y hay que poder aprovechar en la arquitectura contemporánea esa condición. Entonces, bueno, también nos animamos a usar muros inclinados. Allá llueve mucho, con teja tradicional, pero dándole la vuelta al sentido de una nueva lectura. En ese sentido estricto, en una lectura de territorio, como bien hemos visto en los trabajos anteriores, el de mis colegas, pues aquí tenemos por un lado una topografía que va bajando y luego de manera muy fuerte termina al final,
Y sobre esa condición, cómo lograr esta posibilidad, repito, de recuperar estos sistemas de techos inclinados con teja, pero que ya con estructuras más ligeras pudiéramos armar para esto. Eso nos lleva finalmente a cómo dentro de ese sistema vamos logrando que todos los recorridos tengan un sentido. Es decir, para nosotros había un arquitecto mexicano teórico y también un buen arquitecto, Carlos Mijares, que hablaba de un términos que me gustan mucho, que se llama tránsitos y demoras. Cómo ir logrando, ir caminando un espacio, cómo ir recurriendo a lo que te va generando cada rincón, cada sitio, y desde ahí encontrar que estos pórticos, estos lugares de camino se vuelvan lugares de reflexión para que en un programa tan delicado como este, la arquitectura se vuelva un aliado a una reflexión interna de la situación que vive. Y es en ese sentido donde desde hace un tiempo para acá, obvio, como arquitectos nos debe interesar en gran medida la luz, y entonces esta idea de, bueno, pues generemos estas rendijas donde una gente no puede salir, no se puede escapar, pero sin embargo puede entrar la luz y darnos ese baño del tiempo, que obviamente va generando una inclinación diferente según se va generando a lo largo del día, y que en estos recorridos podamos entender ese tiempo fundamental en la arquitectura. Y eso nos llevó, como también platicaba hace rato Gustavo y Patti, cada quien en su caso, decir qué materiales contamos. Ya les comenté de la piedra brasa, piedra volcánica, que es la que utilizamos para los muros, pero también hay una gran tradición del barro. Entonces, cómo lograr que el barro se convirtiera en estos muros a veces, en los días otras tantas, que nos vuelvan a generar matices lumínicos para cada una de las zonas. Siempre en obra pública en México, siempre hay un peligro de que te cambien las cosas, por lo tanto es fundamental especificar de origen los materiales para que luego no haya que en la opinión de alguien en el gobierno empiecen a decidir pintar de un color o cambiar las cosas. Entonces las estrategias siempre, y que tienen que ver también un poco con la arquitectura que hemos intentado hacer desde hace tiempo, es que quede muy en claro la estructura, el esqueleto y su piel, que al terminarse de hacer ya está la obra en sí misma, ¿no? Y que nos permite que esas texturas y esas condiciones nos vaya generando la atmósfera tan fundamental que se requiere en la propia arquitectura. Y que nos lleva incluso en su codificación a estos planos diferentes que nos llevan otra vez a la construcción de un espacio y la escala humana tenga su propio sentido con ella. Entonces, bueno, pues un poco el reto era eso, que cada uno de estos sitios que casi juegan al límite con la arquitectura tradicional nos permitan esta secuencia espacial, recorridos de viento, aire, luz, entre cada uno de los sitios. También recurrimos un poco a la madera. La madera en México no es tan fácil manejarla, pero justamente en Michoacán, que es un lugar con gran tradición para las trojes michoacanas, que hacían los purépechas, que eran estos indígenas que existían y que siguen existiendo, pero desde la época mesoamericana, y lograr otra vez generar estas cajas muy ligeras, pero que permitieran que se den las salas orales. Y que en el interior, obviamente, ya se concentra la atención a que pues, la cantidad de gentes que puedan ir al interior puedan tener este difícil momento entre el inculpado, el juez, los familiares. Como por ejemplo, siempre hablaba Gabriela, cuando platicamos esto, que siempre con tristeza que había un jardín mucho más noble, amable, que había en cada uno de estos elementos, y fue una de las batallas perdidas. Este es un simple pasto y ya no quisieron poner todos los jardines que habíamos pensado. Yo creo que finalmente esperemos que un día se distraigan y el pasto crezca de más, la naturaleza sea un poco más natural, y tal vez algún día aparezcan más vegetación. Pero es importante mencionar que más allá de eso, la simple idea de tener estos llenos vacíos hace la arquitectura. Lo demás es azar, accidente, al cual tenemos que estar
acostumbrados cuando presentamos las obras, mucho en este carácter público. Y dentro de este laboratorio, experiencia, siempre considerar que la luz es un juez fundamental para entender los recorridos y los tiempos, y desde allá tratar de sumarle a una sofisticación que permita que cada uno de estos andares tengan una calidad en sí misma que sorprenda. Esto que no, por lo que no te contratan, ¿no? Que es que aparezca la construcción de una atmósfera, de una calidad espacial, aprovechando que la arquitectura se vuelve una especie de diafragma, como una fotografía que tenga sentido. Cuando hablamos de territorio, no solamente hay que hablar de la topografía o de la cultura específica de un sitio, sino muy probablemente de la densidad lumínica, de la condición climática que nos permite que ese territorio termine de conformarse en lo intangible, que es esta zona del espacio que construimos y conformamos. Hay una o dos imágenes que quise compartir al lado, que son otros juzgados que hicimos en Michoacán, que en su caso estaban al lado de una prisión, nos pidieron hacer en concreto, pero que en la misma idea del ejercicio, pensamos que toda nuestra arquitectura va en la suma de los edificios y no en uno solo, logramos empezar a identificar justamente esta posibilidad de no escapar, de no salir, pero que la luz entre y que regale una oportunidad de tener una experiencia espacial digna y diferente, que son estos casos de otros juzgados que hicimos en paralelo en otras zonas y que se agregan y se suman a lo que en su momento en Pátzcuaro logramos. Pues digo, más o menos, quizás ahora yo me fui muy rápido, pero con esto yo termino, pero esencialmente mencionar que más allá del caso específico, del lugar específico, siendo que les pude haber enseñado y tal vez faltó en la memoria este gran pueblo que es Pátzcuaro, sus tradiciones, etcétera, pero que espero esta obra evoque poéticamente como las trojes de madera, las casas de barro, las tejas que son constantes en estos pueblos, puedan de alguna manera volverse arquitectura contemporánea y en este caso específico tocar programas muy delicados que hoy tenemos. Ustedes saben que México, como en algún momento le pasó a Colombia, pues no vivimos un momento fácil con el tema de la delincuencia y si nos toca en algún momento ver programas como este, en menos de entender que el poder es la opresión y la manera de suprimir de una manera absolutista, pensamos todo lo contrario, que la única manera de transformar la injusticia y lograr una democracia más contundente es evocando en la medida de lo posible a la poesía, a la alquimia, que permita que lo intangible, que los materiales, con su propia materia y su manera de construir estos diafragmas, nos regalen a los seres humanos que lo habitan una oportunidad de pensar diferente, de sentir diferente, para que a la hora de dialogar entre ellos quizás estén preparados, si la arquitectura no puede hacer grandes cosas, que haga por lo menos estas pequeñas, que son la reflexión interna que nos lleve finalmente a oportunidades mejores para construir juntos un mundo mejor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Mauricio. Yo también, la verdad, como comentaba, en ese trabajo siempre me ha llamado la atención esa pregunta que a veces ha existido en la arquitectura de que si tiene alguna dimensión de representación, ¿qué es lo que representa, ¿no? Y siempre hay esta respuesta que es alguna forma de poder. Pero claro, yo creo que hay arquitecturas como esta si representan algo, o representan el opuesto, o representan su resistencia, ¿no? Porque me parece que es del tipo de proyecto donde la privacidad todavía tiene un sentido y donde, a pesar de que es un edificio público, es muy claro que está pensado para un individuo que probablemente en algún momento esté solo, ¿no? Y yo creo que eso le da una potencia muy particular a la lectura de un edificio público donde
donde una persona va a estar sola y probablemente vaya a estar mal, ¿no? Tanto el juez como el que tiene que dar su descargo, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Voy a pasar directamente a las preguntas o si alguno de ustedes quiere entrepreguntarse. Pero voy a empezar con una pregunta muy, muy precisa que han hecho para los tres. Es una pregunta que dice, nos preguntan sobre cuál fue el retorno de estos proyectos, o sea, qué tuvieron después de que estos proyectos se fabricaron, los habitantes, los lugareños, los usuarios, o sea, ¿qué regreso han tenido los arquitectos a partir de este proyecto? Bueno, pueden empezar. Voy a contar dos casos que yo creo que sea interesante. Lo primero que es, los niños, los directores de la escuela también decían, bueno, tiene que tener aire acondicionado, que es necesario, todo eso. Y bueno, después de la primera semana que los niños estaban allá, el director de la escuela mandó una carta, un email para los directores de la fundación acá en São Paulo, pidiendo cubiertas. ¿Cubiertas se dice? Para se calentar. No, para se calentar por la noche. Sí. Entonces, el proyecto se quedó muy bien en términos de temperatura y confort. Y el segundo, que fue una cosa así muy interesante, fue que el año después que se completó el proyecto, se completó la obra, las notas de los niños crecieron y ellos tuvieron la mayor número de alumnos aprobados en el vestibular. Entonces, el mayor número de niños empezaron en la universidad. Porque para ellos es una cosa así tremenda la transformación social que es posible por la educación. Y bueno, y así se encierra el ciclo. Y bueno, yo creo que estas dos historias demuestran que se quedó bien el edificio para el usuario final. Bueno, yo, digamos, no, en mi caso no es tan tangible como lo que acaba de contar Gustavo, que me parece una maravilla. Si uno puede cambiar esas cosas que aparentemente son pequeñas pero son enormes, ¿no? Qué mejor retribución. Yo creo que en nuestro caso, como fue un proceso tan largo como comentaba Pablo al inicio, nosotros iniciamos este proyecto en el 2005 y lo hemos construido en el 2010. Fue el primer museo de sitio que se construyó en Lima en los últimos 40 años. Yo creo que han sido más que hemos ido cosechando como logros y de alguna manera hemos ido sintiéndonos retribuidos a lo largo de esos 10 años, desde que empezamos a proyectar hasta que lo terminamos de ver construido, que creo que fue para mí lo más increíble de ver, porque además, como comentaban también los dos arquitectos que están acá conmigo y que compartimos muchas de las mismas dificultades en nuestros países, construir desde el Estado es muy complejo. Ver un edificio que se va construyendo como uno lo proyectó es casi imposible. Y creo que ese proceso, para mí una de las cosas más importantes fue ver cómo desde el Estado, cuando tienes gente realmente dedicada y que entiende la importancia de un edificio y lo que puede afectar a su entorno, como era la directora, como ha sido la directora del Museo de Pachacamac, Denise Scott, a lo largo de todos estos años, uno cree que se da cuenta que puede ser posible cambiar las cosas desde la arquitectura. Yo creo que el proyecto que ha mostrado, por ejemplo, Mauricio, de cómo la arquitectura puede ser una herramienta de cambio en nuestra sociedad, ¿no? Creo que para mí son esas pequeñas cosas que nos devuelve la profesión que tenemos y que a veces es muy compleja y muy difícil, pero que yo soy un optimista que realmente la arquitectura tiene que ser una afirmación de que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Yo sumaría a lo que ya dijeron mis colegas. Bueno, uno al final habla de los resultados finales en una obra, pero sería muchos tequilas, diríamos desde México, para hablar de todas las batallas y todos los problemas para lograr las obras, ¿no? Y siempre inevitablemente hay una resistencia, y mucho en la obra pública, porque pues hay una
hay mucha gente que tiene una manera de percibir las cosas, además de su manejo de poder. Finalmente la gente que está en el gobierno pues están por un pequeño lapso y obviamente quieren ejercer ese pequeño momento de poder que tienen. Las obras se quedan. Nosotros de alguna manera tenemos esa responsabilidad donde sí tenemos que lidiar con ese momento de diálogo con alguien que está por el momento, pero finalmente las obras son para la gente, no para esos gobernantes. Y desde ese lugar pues hay esa responsabilidad y una gran batalla, cosas muy fuertes y de mal gusto que han sucedido a lo largo de resolver estos proyectos, porque obviamente en el caso de los juzgados, la gente que define estas circunstancias, pues es gente que tiene que ver en ese momento, con esa condición de autoridad, donde a veces no están bien manejadas las cosas. Entonces uno tiene que aprender, entender que no es un tema contra uno tiene que luchar contra una serie de inercias, repito, de la gente que está dirigiendo mal enfocadas las cosas, y es como luchar por algo en lo que uno cree, donde al final el resultado, que es un logro, el haber logrado finalmente en un porcentaje importante lo que uno quiere, se vuelva en la mesa de discusión de la sociedad civil algo importante. Es decir, que a partir de que uno lo puede presentar en publicaciones o en conferencias como esta, se construye una discusión que tiene que tocar los puntos el punto de vista político y el punto de vista ético que nos ayuda en conjunto a sumarnos hacia algo diferente. Y ahí creo que sí van sucediendo las cosas, pero no de un día a otro, es algo que tenemos que entre todos que ir empujando hacia otro lugar, ¿no? Y es lo que nos toca a los arquitectos. Por eso sí creo, siempre lo decimos con los alumnos, ¿no? La arquitectura sí es política, la arquitectura sí toma un punto de vista ético, y desde ese lugar siempre hay que empujar las cosas porque la suma de obras son las que podrían, en dado caso, ayudar a que las cosas pues cambien de rumbo, por lo menos. Me hace pensar en ciertos profesores, ¿no? Estoy pensando en, no sé, primera parte del siglo XX, ¿no? Que en realidad fueron formados para entender que el castigo y el castigo físico era parte de la pedagogía, ¿no? Y hay un momento en que tienes que romper esa estructura. Y muchas veces yo creo que hay ciertas estructuras como las del Estado en que sinceramente hay como una especie de inercia de una forma sin sentido para hacer las cosas, ¿no? Y creo que la arquitectura siempre es un espacio donde se negocia mucho, ¿no? Para transformar. Hay otra pregunta y a la cual yo voy a sumar una personal, que es, le preguntan a Gustavo una cosa muy específica: ¿cuáles son las características de la cubierta, del techo? Y yo quería pedirle a Mauricio si podría explicar qué cosa es un troje. Y hola, y qué pena porque en el momento me quedé con que hubiera estado bien acompañar algunas imágenes. En Michoacán hay buena madera de pino, que generalmente la arquitectura que conocemos mesoamericana en México, en nuestro territorio, nos refiere a las pirámides, a todo aquello que quedó después de incendios, lluvias, vientos, y nos quedamos con las ruinas, ¿no? Con esos elementos de piedra. Sin embargo, pues siempre los indígenas pusieron sus habitaciones en madera, ¿no? Y muchas de ellas se fueron perdiendo y las hacían de diferente manera los mayas que los aztecas, etc. Pero los michoacanos lograron no solo hacer sus trojes, que son estas casas hechas con madera ensamblada, es decir, sin clavos, como un poco como con los japoneses, que vas generando esta relación entre las maderas entre sí para hacer estas habitaciones que la levantaban con piedra del suelo para que no tuvieran humedad, y luego se hace una pequeña casa toda hecha en madera. Lo interesante es que estas trojes se han mantenido a lo largo del tiempo, es decir, estamos en el siglo XXI y todavía hay purépechas que siguen haciendo cada vez menos, pero siguen haciendo estas habitaciones, y en pequeños pueblos que ya están obviamente llenos de construcciones, gente que fueron braceros, que se fueron a Estados Unidos, regresan, pues ya empieza la transculturización, materiales nuevos, etcétera. Pero entre todos esos
ahí siguen apareciendo estas trojes muy dignas que han quedado a lo largo del tiempo ahí. Entonces, bueno, son eso, pequeñas casas de 30 a 50 metros cuadrados que se levantan del suelo con un poco de piedra y luego son casas 100% de madera ensamblada en sí misma, ¿no? Bueno, la cubierta es una cubierta metálica que tiene un isolante térmico acústico en el medio y prefabricada la compramos y asemblamos muy rápidamente, ya. Casi así banal, ¿no? No, muchas gracias. Sí, hay una pregunta que yo creo que es un poco para todos, y es sobre, o sea, uno es cómo se entiende la noción de saber local y cómo esa técnica específica se implementa en un proyecto. Han hecho la pregunta específicamente para la idea de la madera, la madera laminada en el caso del proyecto de Gustavo, pero yo creo que pueden contestar cualquiera. Y también y si hubo algún tipo de proceso participativo, o cómo entienden los procesos participativos en el vínculo con un territorio, y si los hubo en sus proyectos, ¿no? Son preguntas para Gustavo, pero creo que podemos, sí, también generar una conversación o un comentario. Ok, yo empezar un poquito con... nosotros trabajamos muy de la mano, como comentaba hace un rato, con las directoras del museo, una arquitecta que trabaja hace muchísimos años en el museo también, y ellas a su vez trabajan con las comunidades que viven cerca, que rodean, como vimos en la foto aérea de Julio Cetello, el Santuario de Pachacamac. En ese sentido, ellos han hecho un trabajo muy estrecho, pero más de gestión que de participación del proceso del proyecto arquitectónico. Ha sido más de participación, de integración, de entender el valor del santuario mismo para que justamente la aceptación de un nuevo edificio por parte de las comunidades se diera de manera muy natural, ¿no? Y en ese sentido creo que se conecta a la pregunta anterior que por ejemplo, las asociaciones de madres artesanas de la zona son las que a su vez fabrican los objetos que se venden en la tienda del museo, trabajan en talleres con sus niños en salas de exposiciones temporales que se convierten por momentos en talleres o en salas de museos para niños. Entonces hay un estrecho vínculo en ese sentido, pero que no fue traducido literalmente en un proceso como se conoce de participación del proyecto. Y el tema de trabajo local y de materialidades, procesos constructivos, yo creo que en nuestros países justamente tenemos todavía, como decía Mauricio, esa ventaja de tener una mano de obra de mucho nivel, que además es ancestral y que además ha ido mejorando a lo largo de los años, y todavía es posible construir de manera muy austera, pero con la fuerza que la mano de obra impregnada en las arquitecturas puede tener, ¿no? Entonces creo que los vaciados de concreto, por ejemplo, desde encofrados hechos en tablón de madera, o los picapedreros que trabajan la piedra en estos muros de contención, que además son continuidad de lo preexistente en el lugar, creo que ha sido parte justamente de este proceso de ir entendiendo y dialogando con lo que tenemos como mano de obra local, ¿no? Pero bueno, o sea, yo nada más diría que la arquitectura, sin la menor duda, debe estar involucrada 100% con la cultura de la comunidad, con la cultura del lugar y por lo tanto del territorio. Los arquitectos tenemos que dedicarle mucho tiempo a la observación, a la reflexión y al entendimiento de lo que podemos lograr en un sitio, por la memoria que tienen los sistemas constructivos, por la memoria que el material conlleva en sí mismo, es decir, al escoger un material ya hay una memoria intrínseca atrás de él, de ese material, y dentro de toda esta circunstancia, obviamente en la construcción espacial de los espacios, el diálogo con la comunidad es fundamental, no solamente con los que operarán el museo, sino con una comunidad que de alguna manera vive y no te lo explica, porque si uno va caminando por Pátzcuaro, la gente está en los pórticos, está en los patios, está en las plazas.
y probablemente, desgraciadamente, en sus nuevas construcciones actúan de manera diferente porque tienen este problema de transculturización, porque van a Estados Unidos, hay un problema de la famosa aspiración, ser aspiracional, que es un problema muy grave que sucede en los grupos sociales, ¿no? Querer ser algo que no se es, pero sin embargo, a cambio, en una buena lectura de lo cultural, en una buena observación con mucho tiempo de cómo se construye esa cultura y cómo se puede redialogar y renegociar el cómo sucedan las cosas, queda claro también que debe ser bajo una mirada contemporánea. Y es en ese sentido donde obviamente tiene que haber un cambio radical, es decir, no es restaurar y solamente cumplir con la arquitectura como se hacía antes, sino es reconsiderar y recodificar la arquitectura para que tenga en su nuevo lenguaje los nuevos atributos que tiene la tecnología, el siglo XXI y las nuevas circunstancias. Entonces, ese es el trabajo de los arquitectos. Solo me queda decir que para eso se requiere mucho tiempo que luego los arquitectos no tienen, y hay que dedicarle mucho tiempo a poder observar y a poder entender y poder dialogar, para después mucho tiempo de proceso para poder construir y sobre todo construir espacio. Bueno, gracias, Pacho. Y Mauricio siempre es una clase, ¿no? Escuchar. Bueno, para echar esto, yo creo que para mí, no sé para vosotros, pero todo el proceso de hacer arquitectura es participativo. Y está en cada uno de decir, bueno, lo dejo ustedes entrar en el proceso o no. Entonces, porque la arquitectura es para todos, y que van a usar y todo. Para mí todo el proceso es participativo. Y bueno, puede pensar para cada caso cómo se puede hacer el proceso participativo o qué quiere escuchar de la comunidad o que no. Pero en el final también la responsabilidad de lo que está haciendo es de los arquitectos y no de la comunidad que está trayendo para el proceso como algo participativo. Porque la responsabilidad es muy clara de cada uno, entonces no se puede dejar por el proceso. Y bueno, por la cuestión de la construcción, y como Mauricio estaba diciendo, una obra como esta que tiene 23.000 metros cuadrados, tenemos que pensar la prefabricación. Es imposible construir tan lejos con la verga que teníamos si no hacíamos de esta forma. Y para pensar la estructura de madera, que era una cosa importante, teníamos que pensar la prefabricación. Entonces, se crea una mirada para lo que existe, intenta entender lo que se puede hacer un poquito más. Y ahí cómo se puede buscar la tecnología para mejorar, para incrementar la performance, no en el sentido de la performance como una cosa mala, pero cómo se puede consumir menos y así dejar lo que es posible dejar. Tiene una frase de un indígena brasileño que se llama Ailton Krenak, que dice que es preciso pisar con leveza en el suelo. Entonces tenemos que respetar el suelo, la cultura y dónde adentramos. Y para mí esto es fundamental cuando se piensa en la técnica también constructiva. Sí, nada, me parece. Muchísimas gracias, Mauricio, Gustavo, Patti. Ha sido, verdad, por lo menos para mí, fascinante, y agradezco nuevamente a Handel y Florencia de haber podido ser parte de este evento. Me parece muy, muy bueno que también a partir del diálogo con las preguntas se ha terminado de entender una noción de territorio a partir de un tejido que también es un tejido social, ¿no? De unas personas, unas comunidades, unos lugares, y un tiempo acumulado también en diseño, en materia, en naturaleza, en vegetación, ¿no? Me parece muy, muy sintomático que hoy día la noción de territorio implica, como decía, esas cosas que tienen que ver con tejidos en muchos niveles, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Te doy el pase y hasta la próxima, de todos modos.
Bueno, gracias a todos ustedes por esta maravillosa participación. Creo que es un placer escucharles, pero sobre todo compartir arquitectura tan seria en el sentido de los rigores del oficio, del compromiso de cada uno de ustedes con los proyectos, con las comunidades y con los lugares en los cuales actúan. Así que para la red, sin duda, para quienes estamos detrás de estos intentos de articulación más amplio, porque tenemos todavía 7 diálogos más que compartir. Un abrazo grande a ustedes y muchas gracias, reitero. Florencia, por favor, cierre el evento. Bueno, a modo de cierre también agradecerles a Paulo, Gustavo, Patricia y Mauricio. Ha sido, creo que, muy enriquecedor que nos compartan sus experiencias, sus saberes. Para nosotros desde la Red Val es un orgullo tenerles aquí, haber compartido. Y les esperamos a todos y a todas en los próximos diálogos a las 5 de la tarde, el día viernes, y en el mes de mayo y junio, que vamos a seguir compartiendo estos proyectos tan interesantes que han sido premiados en el premio Oscar Niemeyer para la arquitectura latinoamericana. Muchas gracias. Chao.